Hoy llegamos a la conclusión del estudio del libro de Daniel, el cual hemos estado estudiando durante todo este mes de octubre. Y bien interesante que en este mes de 5 domingos, este último domingo lo conservé para hablar sobre el momento profético de Daniel, del capítulo 7 al capítulo 12, como explicamos en todos los domingos, que este libro tiene dos divisiones. La primera, donde habla y vemos la historia y podemos ver la historia narrada. Pero esta segunda parte es súper interesante porque es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, donde comienza a narrar visiones así, ¿verdad? Extrañas como se narran en el Apocalipsis. Pero a diferencia del Apocalipsis, me encanta de Daniel que él las explica. Él explica esa sabiduría que Dios le dio para hablarle a los reyes, a 3 diferentes reyes. En esa última parte, mire, usted lo puede leer en un día bien rápido porque es bien interesante. Es un cuento súper interesante, más la explicación de qué significan cada una de estas visiones y estas profecías. ¿Qué mejor momento para hablar hoy? Como así Daniel desde el capítulo 8 comienza a hablar de tiempos finales, de los últimos tiempos. Qué mejor el día de hoy, donde en el Medio Oriente hay un gran conflicto entre el Estado de Israel, los palestinos y también un grupo de resistencia islámica conocida por Hamas, o lo dicen de diferentes maneras, así que como más usted le guste. Un gran conflicto donde en ambos lados, en todas partes de ese Medio Oriente, mucha gente ha muerto. Muertes justificadas por el pretexto de defender sus tierras y sus gobiernos, por el deseo desmedido de dominar y ser más poderosos. Y la primera pregunta que hago para que nosotros reflexionemos en ella: ¿cada una de estas guerras son justificadas por la Biblia? Hay uno de los bandos que está justificado el hecho de que para adquirir más tierra o tener más dominio tiene el derecho de quitarle la vida a otro sector. Una de mis grandes preocupaciones es la cantidad de gente justificando estos conflictos solo porque Israel es el pueblo escogido, el pueblo que tiene alguna preferencia por Dios. Y si bien es cierto que fue un pueblo escogido por Dios, pero hoy deberíamos salir claramente de aquí entendiendo qué es el pueblo de Dios y qué es el Estado de Israel, que son dos cosas muy diferentes. Deberíamos, aunque me tome un poco más de tiempo de lo usual, salir claros hoy en entender por qué fue escogido en esa región el pueblo de Dios. ¿Para qué fue escogido? Son preguntas que nosotros nos debemos contestar continuamente. Otra preocupación grande que tengo es que he recibido de muchos de ustedes en esta congregación y de otras congregaciones cantidad de videos que hablan, gente experta que se conoce y pueden citar el Antiguo Testamento de una manera magistral, pero en ninguna de ellas escucho qué dijo Jesús sobre su pueblo. En ninguna de ellas escucho qué dice Jesús sobre los tiempos finales. He escuchado videos diciendo: Israel es la iglesia de Dios. Yo no he encontrado un texto bíblico donde Jesús diga que Él constituyó su iglesia desde el Génesis. Yo lo encontré en Hechos, donde le repartió lenguas a todos, y todo el que recibía a Jesús como su Salvador se convertía en su iglesia, en pueblo de Dios. He escuchado otros videos que dicen: la brújula de saber cuándo son los tiempos finales está en lo que sucede en Israel. ¿Y qué dijo Jesús sobre eso? Eso pretendo contestarlo en la mañana de hoy. Me dijeron: pastor, pero no hay una ordenanza de que oremos por Israel. Sí hay una ordenanza que oremos por Israel. Dice el Salmo 122, versículo 6 en adelante: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman.
sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de sus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Oremos por la paz de Israel. He tenido la gran bendición y el privilegio de estar en 2 ocasiones en Jerusalén. Antes de bajarnos de las guaguas, nos orientan y nos dejan saber que cuando vayamos al Muro de los Lamentos o vayamos al domo, a la parte de arriba, son los lugares más tensos en Jerusalén, donde una revuelta se forma en segundos, donde debemos estar con mucho cuidado, donde la fuerza militar de Israel tiene control de la entrada y salida. Y en las 2 ocasiones hemos podido sentir la gran tensión que hay allí, en aquel centro donde diferentes religiones quieren decir que ahí comenzó su religión. Y todos están en competencia de quién puede dominar el área del templo. Hay que orar por la paz de aquellos pueblos. Hay que orar por el entendimiento de este pueblo. Pero eso significa que Israel tenga una clase mayor a la clase de otros imperios. Eso significa que hay una exclusividad y que esta nación tiene derecho de hacer lo que desea para mantener su dominio. Bíblicamente me dice el profeta Amós en el capítulo 9, versículo 7 de la siguiente manera: israelitas, ¿son ustedes más importantes para mí que los etíopes? Pregunta el Señor. Saqué a Israel de Egipto, pero también traje a los filisteos de Creta y a los arameos de Kir. Este texto bíblico nos habla que nosotros podemos tener en nuestra Biblia una gran narración de cómo Dios trajo al pueblo de Egipto siendo esclavo y prometerle un lugar en el Medio Oriente. Pero esta lectura bíblica también nos habla que los filisteos, mientras estaban en la isla de Creta, Dios le dio un espacio en donde hoy llamamos la Franja de Gaza, por allí, donde hoy le llamamos el pueblo palestino. Si usted busca qué significa Palestina, el significado es tierra de filisteos. Este texto bíblico nos deja saber que Dios cuida de la entrada de su pueblo de Israel, pero también cuida de los filisteos. Y en el Antiguo Testamento, ¿cuántos textos bíblicos nosotros vimos que hay una guerra del uno con el otro? En todo el Antiguo Testamento vemos. Yo recuerdo una vez a Samuel Pagán, le preguntaba, ¿quiénes son los filisteos hoy? Y me dijo, nos tenemos que sentar en un curso Antiguo Testamento por muchas semanas para poder entender cómo todo esto ha ido evolucionando en todo este tiempo. Muy complicado, muy complicado. Pero algo que debemos entender: el pueblo de Israel fue escogido porque era único, exclusivo, era diferente. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 nos dice de la siguiente manera: el Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras más pequeña que todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo su juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva de Faraón y del rey de Egipto. Reconocer, por lo tanto, que el Señor tu Dios verdaderamente es Dios, el Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que los aman y obedecen sus mandamientos. Derrama su amor inagotable sobre los que los aman y obedecen sus mandamientos. Pero no duda en castigar ni en destruir a los que los rechazan. Por lo tanto, obedece a todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. ¿Debemos orar por Israel? Sí, lo hicimos en la oración de intercesión y lo haremos cuando culminemos ahora. Claro que debemos de orar. Debemos orar por Palestina.
Debemos orar por los palestinos. Debemos orar por los islámicos. Debemos orar por los islámicos. Debemos orar por los ateos. Debemos orar por los ateos. Debemos orar por todas las generaciones. Pero ¿qué dijo Jesús si oramos por Israel o no oramos por Israel? ¿Por quién debemos orar? Mateo capítulo 5, versículo 43 nos dice: han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, dice Jesús, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas al que te ama, ¿qué recompensa tiene esto? Hasta los corruptos, cobardes y cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si quieres ser amable solo con tus amigos, ¿qué diferencia hay del mundo secular? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre es perfecto. Ora incluso por tus enemigos. Así estarás actuando como tu Padre. Para ser pueblo de Dios, hay que actuar como el Padre. ¿Aceptó el pueblo de Dios el plan perfecto de Dios? ¿Entendió el pueblo de Dios por qué fueron elegidos? ¿Entendió el pueblo para qué fueron? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué desde el Génesis tomó a Abraham y le dijo, sal de Ur y ve a donde te voy a llevar? ¿Por qué escogió a José y lo llevó a Egipto? ¿Por qué levantó 12 tribus? ¿Por qué repartió tierra? ¿Por qué lo hizo? Hermanos y hermanas, lo más insignificante de la época humilló a los grandes poderes, no porque fueran exclusivos, sino porque Dios escogió a un pueblo y a una región para Él glorificarse, para Él demostrarle que Él fue el Dios que hizo los cielos y la tierra, que creó al ser humano a imagen y semejanza de Él. Lo escogió para que de Belén, un sitio humilde, sencillo, muy pobre, donde hoy está ocupado por los palestinos, donde necesitamos un checkpoint para poder entrar y permiso para entrar y salir. En ese sitio humilde y sencillo, Dios se encarnó. Dice Juan capítulo 1 que el verbo se hizo carne. Dios amó a la humanidad entera y dijo, escojo este pueblo sencillo, sin tierra y sin poder, para yo demostrarle a la humanidad entera que yo soy el Dios poderoso. Esa fue la razón de elegirlos. No fue para hacerlos exclusivos, ni darle más tierra o darle dominio sobre otras tierras, sino para que su nombre fuera conocido. No nació en el imperio, nació en la pobreza y en la humildad. ¿Ha entendido eso el pueblo de Israel? ¿Lo ha entendido? Jesús estaba con sus discípulos en el templo y dice en Mateo 23, capítulo 23, versículo 37. Cuando hablaba con sus discípulos, estaba saliendo del templo, estaba muy dolido en su corazón y dice, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a sus profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. ¿Se acuerdan que hizo? Purificar el templo, virar las mesas. Ustedes no han entendido para qué es este lugar. Pues le digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que me digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Recuerdan la entrada triunfal?
Bendito el que viene en el nombre del Señor, pero que salga el corazón porque reconozco que tú eres Dios, el Hijo de Dios. Jesús comienza a lamentarse. Le duele en el corazón. ¿Cuántas veces quiso que el pueblo entendiera que era un pueblo que era profético, que era un pueblo para predicarle a las naciones? ¿Por qué escogió a Pablo y lo llevó como el gran apóstol de qué? De los gentiles, de la tierra. Escogió gente para salir a predicar. Escogió a Pedro para salir a predicarle a los gentiles también. Roma, España, comenzó a utilizar al pueblo para contar que del pueblo escogido nació el Salvador. Pero dice en ese texto y en el capítulo 24 que Jesús lloró al profetizar la destrucción, la autodestrucción de un pueblo que no entendió cuál era el propósito de Dios. Jeremías 22, versículo 5 dice de la siguiente manera: sin embargo, si rehusas a prestar atención a esta advertencia, les juro por mi propio nombre, dice el Señor, que este palacio se convertirá en un montón de escombros. Lo dijo Jeremías 500, 400 años antes de que Jesús lo dijera. Y en Mateo 24, Jesús se lo explicó a sus discípulos en privado desde el Monte de los Olivos. Mire, son dos montes, uno de frente al otro. Salir del templo, bajar y subir, llegas al Monte de los Olivos y queda a la altura donde se ve el templo, desde una montaña a la otra. Y desde el monte Moriah, desde allí Jesús en el Monte de los Olivos comenzó a explicarle a los discípulos, y los discípulos comenzaron a preguntarle mientras veían a Jesús sufrir y llorar ante lo que le sucedería al pueblo. Jesús dijo en el versículo 1: cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿ven esos edificios? Le digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una piedra sobre otra piedra. Ustedes se imaginan a Jesús yendo a los gobernantes, a los celotes, a los escribas, a los judíos, a los judaizantes, diciéndole: tengo una noticia de parte de Dios. Le vamos a destruir el templo. Entonces yo me imagino a los israelitas diciendo: llegó nuestro rey. ¿No sería todo esto lo que llevó a Jesús a la cruz? Tratar de hacerlos entender: estoy aquí encarnado, estoy aquí entre ustedes y no me reciben. ¿Cuántas veces fue destruido el templo? 3 ocasiones. El primer templo que construyó Salomón para el 587 fue destruido por los babilónicos. Zorobabel levantó un templo, dicen que medio mediocre, pero para el 515 fue destruido también. Herodes el Grande hizo que muchos pasaran hambre. Construyó el mejor templo, el más hermoso, el que desean volver a construir. Pero ante la revuelta del pueblo judío contra el imperio romano del 67 al 70 fue destruido también. Dicen que los israelitas se levantaron como los macabeos en resistencia a la opresión del gobierno romano, pero así entendiendo que ellos eran el imperio y que ellos iban a dominar. Pero ellos no supieron leer a Daniel cuando decía que estos 4 imperios vendría una piedra que nadie arrojó para destruirlos. Pero era un imperio totalmente diferente, como hablábamos la semana pasada. No era un imperio al estilo del gobierno y de los imperios de hoy, sino un imperio espiritual. Que no importara quién domina, no importa qué nación domina, quien domina en la tierra se llama Jesucristo. Dice: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios nació en Belén. El reino de Dios caminó por Galilea, por Judea, hizo sanidades, hizo milagros y fue llevado allí a la calavera y fue muerto, y al tercer día resucitó. Ese día nació el imperio de Dios. Nació la iglesia.
se derramó el Espíritu Santo, el cual comenzó a hablar en lenguas, en todos los idiomas. Y todo el que salía de celebrar las Pascuas en Jerusalén, escuchaban que hablaban en sus idiomas. El imperio de Dios es tan y tan poderoso que habla todas las lenguas, todos los idiomas. A todo ser humano hay palabra de Dios para ellos. Más tarde, versículo 3, se acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Qué señales marcarán el regreso y el comienzo del fin? Jesús comienza a explicarle no para que se llenaran de miedo, sino al contrario, comienza a explicarle para fortalecerlos y tengan entendimiento. Y lo más grande que tenemos es que usted y yo lo tenemos hoy en la palabra del Señor, y hoy aquí lo podemos repasar. ¿Cuándo vendrá la destrucción de Jerusalén? ¿Qué señal habrá para la segunda venida de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo será el fin del mundo? Pues Jesús empieza en el versículo 6 a explicarlo y dice: oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Ok, por favor, marque su Biblia, su celular. No se dejen llevar por el pánico cuando escuchen de guerras. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Y yo no quiero faltarle el respeto a los pastores que predicaron en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuánta gente murió en la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo interpretaban si Jesús venía o no venía? ¿Cómo interpretaba la iglesia en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y dónde está la guerra? Está muriendo mucha gente. Es injusto, no es justo. ¿Cómo lo interpreta el pueblo judío en medio del holocausto? Más de 6 millones de personas muertas injustamente. No se justifica la muerte de los judíos de esa manera. ¿Cómo lo interpreta ese que entró en la cámara de gas y decir: Jesús viene, suena la trompeta? ¿Cuándo me libra de esta guerra? ¿Cómo le hablamos a esos hermanos en el 1950? ¿Se olvidó Jesús? ¿Se olvidó Jesús? Segunda de Pedro nos dice: no es que yo haya retrasado la venida, es que amo tanto y tanto a la humanidad que no quiero que nadie se pierda. Dios desea que mi familia se salve completa. Dios desea que Puerto Rico se salve completo. Dios desea que se salve la humanidad entera. Porque hay solo 2 caminos: el camino a la vida eterna o el camino al sufrimiento eterno. No hay otra opción. Son las únicas 2 opciones. Versículo 7. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hambre, terremotos en muchas partes del mundo. ¿Cómo se explica en Acapulco cómo una tormenta en tiempo récord se convirtió en categoría 5 y la destrucción que ha hecho allí? ¿Cómo explicamos eso? Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de dolor de parto. Luego vendrá más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo. Los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí y serán traicionados unos con otros y se odiarán. En el libro de Hechos, una de mis historias favoritas es escuchar la defensa de Esteban, el primer mártir, aparente y alegadamente decapitado. Me encanta muchísimo cómo él defiende el evangelio aún sabiendo que iba a morir por causa del evangelio. Mientras hacía este estudio lloraba y buscaba y buscaba y buscaba. Me encontré con un reportaje donde habla los países más peligrosos en el 2023 para la vida cristiana. Claro que Israel es uno de ellos.
Pero usted sabe que entre los primeros 15 está Cuba, Colombia, la cantidad de cristianos que han muerto en el 2023 por predicar el Evangelio, tan cerca de nosotros, pero no lejos de nosotros, porque esta iglesia no entra en pánico ante las noticias, sino al contrario, entra en acción evangelizadora y misionera para empoderar a la iglesia, para que predique que el reino de Dios a través de Jesucristo está en la tierra, a través de su iglesia. ¿Y por qué lo aclara de la siguiente manera? Dice el versículo 11, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. A mucha gente los engañarán. Y el versículo 12, yo creo que nosotros estamos claros con esto. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo y se ridiculiza. Pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Jesús, ¿cuándo ocurrirá esto? Bueno, pues entonces Israel más o menos nos va a dejar saber cuándo va a ser esto. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 36. Sin embargo, nadie sabe ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo lo sabe. Solo el Padre lo sabe. Solo el Padre lo sabe. Hermano, este tema es bien complejo. Y yo tengo contenido aquí para 1 hora más. No lo voy a hacer. Pero yo le pido algo, por favor. Yo le pido algo. Cuando usted escuche personas que van a hacer una apreciación sobre los conflictos, siempre busque qué dijo Jesús. Así dice la palabra del Señor. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento en los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos y desde la tierra y del cielo. Así dijo Jesús. De la misma manera en que fue ascendido en el libro de los Hechos, de esa misma manera lo veremos. Primera de Tesalonicenses nos habla también y nos explica Pablo sobre esto. Pero solo me referiré al versículo 6. Así que manténganse en guardia como Dios hablaba. No dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos en el nombre del Señor. Palabra del Señor sea bendita y el Señor se glorifique. ¿Eso nos debe dar miedo? No, al contrario. ¿Sabe lo que procura en mí? En mí procura un deseo de hacer más en la iglesia. Un deseo de alcanzar a los que nadie ha alcanzado. A los que no son comprendidos. A los que los prejuicios nos llevan a nosotros a lo mejor no acercarnos pensando que nos contaminamos o algo por el estilo, sino al contrario. Con pasión acercarnos a todas las vidas para que reciban a Jesús como su Salvador. Juan capítulo 1 versículo 10 dice: vino al mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, Él les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. A mí me encanta cuando Jesús enseña por parábolas
Y en medio de esta parábola comienza a enseñar y empieza a decir: tengo el gran banquete. Dile a mi pueblo que tengo una gran fiesta, que vengan a la gran fiesta. Y dice que cuando los invitó a cada uno de ellos, ninguno de ellos pudieron llegar. Todos tuvieron excusas. Dice que hubo 3 excusas materialistas y terrenales. Y entonces Jesús dijo: vayan por los campos, busquen a todas las personas, a los lisiados, a los enfermos, a todo el que no debe entrar, al que es rechazado, a todo el que no debe estar de frente a un rey si tiene alguna deficiencia en su cuerpo. Jesús comenzó a explicarnos y a hacernos entender que en el reino de Dios entran los paralíticos, entran los que están llenos de plagas, entran los que están enfermos. Y eso para nosotros es muy fácil, pero iglesia, tenga mucho cuidado. Cuando Jesús está hablando así, nos está diciendo que lo que a lo mejor tú rechazas porque no tiene la misma ideología que tú, Jesús va a llegar a donde ellos. Él va a decir: los míos son tan santos que ni quieren venir aquí a cenar, pero yo voy a invitar a todo aquel que piensa diferente. Lo voy a invitar a mi mesa, y en mi mesa me sentaré con ellos. Y en mi mesa con ellos le daré del alimento que corrige las confusiones y las enfermedades espirituales. Jesús no va a rechazar a nadie, y lo que le está pidiendo a la iglesia es que con mucho ánimo salgamos a rescatar lo que está perdido. Me encanta que después de todo esto, Jesús lo que hizo fue comisionarlos y darle la gran comisión. ¿Sabe qué hizo? Los ungió. A mí me encanta la resurrección, cuando Jesús se le revela a sus discípulos. Dice que sopló de su boca, sopló para que fueran llenos del Espíritu Santo del Señor. Todo el que hoy aquí confiesa a Jesús como su único y exclusivo Salvador está lleno del Espíritu de Dios para tener autoridad de llegar a los lugares más inhóspitos y poder decirles: el reino de Dios se ha acercado. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios desea salvar a la humanidad entera. En una de las ocasiones que estaba en Belén, hablaba con la guía turística. Y cuando hablaba con la guía turística me dice: pastor, yo le puedo contar tantos testimonios de cómo Dios en medio de la Palestina y de los islámicos se ha ido revelando y se ha ido convirtiendo gente. Jesús, dicen que se le ha aparecido un ángel. Dice que se le ha aparecido seres espirituales y les ha predicado en lugares donde usted y yo no podemos entrar, donde no nos los permiten, donde no nos permiten predicar, donde todo está cerrado. Dios está haciendo grandes milagros. La multiplicación del cristianismo en África es a pasos agigantados. En China cerraron 7,000 iglesias el gobierno en el año pasado. ¿Y usted cree que la iglesia se debilita? La iglesia se fortalece. En la India sigue creciendo el evangelio. ¿Qué nos toca a nosotros entonces? ¿Parcializarnos o centralizarnos en el mensaje del Señor? Nos toca a nosotros entonces estar claro cuál es la misión de la iglesia. Id y haced discípulos, predicándole y enseñándoles todas estas cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión. ¿Que cuándo es el fin? No sé. Si Jesús es mi amigo, el Hijo de Dios, Él no lo sabe y me dice: no entres en pánico. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar yo de cuándo Jesús viene? Al contrario, yo quiero que mi vecino, yo tengo unos primos, yo tengo unos amigos que todavía no han reconocido a Jesús como su Salvador. Y yo quiero que ellos sepan que aceptar a Jesús como nuestro Salvador, esta vida pasará para vivir una vida eterna en la Nueva Jerusalén con Jesucristo.
La tierra prometida es tan increíble. Dios es tan maravilloso que dijo que necesitamos de una vida eterna para que podamos conocerlo. Que necesitamos de una vida eterna para que podamos disfrutar de todo lo que tiene para nosotros. Eso es increíble. Entonces, iglesia, como su pastor le pido, por favor, todo lo que llegue, abra la Biblia y pregúntele: Jesús, ¿qué tú dices? Es un buen momento para leernos Romanos 9, 10, 11 y 12. Un buen momento para leerlo y repasarlo. ¿Soy el pueblo de Dios? Yo soy del pueblo de Dios. Soy boricua, para que tú lo sepas. Me gusta el mofongo, el churrasco, el mamposteado, los tostones. Allá los que comen cordero, que el Señor los bendiga, yo me quedo con el lechoncito. Pero soy hijo de Dios. No sé cómo terminar, pero tengo que terminar. ¿Debemos orar por Israel? Sí. ¿Debemos orar por Palestina? ¿Debemos orar por los islámicos? ¿Debemos orar por los que tienen confusión sexual? ¿Debemos orar por los que están adictos? ¿Debemos orar por los que han caído en locura? ¿Debemos orar por nuestro país y la situación tan económica que estamos viviendo? ¿Debemos orar? ¿Usted sabe cuántos mass shooting hasta el viernes han sucedido en la nación americana? 564 personas que han salido a quitarle la vida a gente inocente sin ninguna justificación que no sean locuras puestas por el enemigo. ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia en Puerto Rico, yo sé que está de pie. Y mis queridos hermanos, alcanzaremos el 8, el 9, Vanscoy, alcanzaremos a Cuba, alcanzaremos a Colombia, alcanzaremos a Haití, alcanzaremos donde Dios nos abra puertas y nos provea. Iremos allí con el mensaje de salvación. El mensaje de salvación produce paz, gozo, alegría y esperanza. ¿Qué tal si estamos sobre nuestros pies? Este tema es mucho más complejo de lo que yo he tratado de simplificarlo. La historia por más de 2000 años es muy compleja. Pero siempre lleguemos a Cristo, que lo hace todo perfecto y lo hace bien. Nuestro altar se abrirá para cualquier persona que tenga necesidad. Estaremos por orar por usted. Nuestro salón de oración también, los ancianos estarán listos, no importa tu necesidad. Permítame tener esta palabra de oración. Dios, te pido que ante el Estado de Israel, tú ablandes el corazón de estos líderes ante la amenaza de entrar a la franja de Gaza, Dios, con sus tanques, metralladoras. Dios, te pido por favor que de manera milagrosa, Dios, tú obres en este gobierno. Dios, tú conoces cuántos niños inocentes, cuánta familia inocente que no tienen nada que ver con este asunto, hoy está muriendo y hoy está sufriendo. Dios, te doy gracias desde el privilegio del país en el que vivo. Gracias desde esta iglesia tan hermosa donde me siento seguro y me siento en paz. Pero cuánta gente hoy, Dios, no solamente en la franja de Gaza, sino también en Siria, en Irán, en Irak, Dios, en Cuba, en Colombia, en Haití, en tantos lugares hoy que las vidas son amenazadas. Te pido por favor, Señor Jesús, que tú obres de manera milagrosa. Que la iglesia, Dios, se levante de manera poderosa. Dios, provoca un avivamiento allí en Israel, Padre Santo. Provoca un avivamiento allí en Irán, en Irak. Dios, provoca un avivamiento allí, Señor, en Kuwait, en Corea del Norte, en Corea del Sur, en China, en Rusia, Dios, en Ucrania, que hay tanta gente sufriendo y muriendo, Dios, sin necesidad, sin justificarse, Padre Santo. Levanta un avivamiento poderoso. No queremos ignorar, Dios, desde aquí, desde este lugar que vivimos con tanto privilegio y con tanta seguridad. No queremos ignorar, Padre, fortalece tu iglesia.
Que tu Espíritu Santo nos empodere con visión hacia el futuro, con sabiduría, con palabra que solamente tú puedes darnos para libertar a tanta gente. En el nombre de tu Hijo Jesús, yo te pido todas estas cosas, Padre Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. No hay temor